Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo, gracias a Dios, también me encuentro estupendamente y dispuesto a explicarles la siguiente clase, que es la referida a la tercera reforma, que se refiere, como siempre, a nuestro manual, Lutero 500 años después, breve historia y teología del protestantismo, de Blanco Ferrer, en sus páginas 119-145. Bien, tercera reforma. ¿Qué queremos decir con esto? Pues evidentemente nos estamos refiriendo a las comunidades eclesiales que han surgido en el seno del protestantismo tras la primera reforma, que sería la de Lutero, la segunda, que sería Calvino-Zwinglio. Es decir, es como una tercera réplica del gran terremoto que supone para la Iglesia toda la reforma protestante. Bien, entonces vamos a ver cómo en primer lugar se da una estrecha relación entre Iglesia y Estado, hasta el punto de surgir el concepto de de Estado confesional, es decir, un Estado que depende de un modo casi unidireccional y exclusivo de una Iglesia. Esto también se ha dado en ámbito católico y se da igualmente en ámbito protestante. Por ejemplo, aquí la historia nos puede servir como en Alemania, a partir de la paz de Augsburgo, que, como recordarán, enunciaba el principio de cuius regio eius religio, se da una íntima unión entre Iglesia y Estado, entre altar y la espada, o el poder político, hasta el punto de que la religión oficial de un determinado Estado, de una determinada provincia, dependía de la religión del príncipe del lugar, ¿no? Bien, esto se va a extender también a los países escandinavos, Suecia, Finlandia y después bálticos, Letonia, Estonia, dependerán de la religión del príncipe o rey que impondrá de un modo bastante sutil, sobre todo en los países escandinavos, la propia religión a sus propios súbditos, ¿no? Bien, después, ya en el siglo XVII, vemos algunos desarrollos no a partir del luteranismo, sino del calvinismo. Veíamos cómo el calvinismo se difundía en Suiza, que se unía con la reforma procedente de Zwinglio, después en Holanda, después veíamos que aparecía también en Escocia y en Inglaterra, pero sobre todo en Escocia, que da lugar al presbiterianismo y también al llamado puritanismo por sus puras costumbres éticas, que por otro lado en el ámbito eclesiológico da lugar al congregacionalismo, es decir, donde no hay una estructura episcopal, donde todo depende, digamos, de esas comunidades, de esa estructura de las comunidades, y que va a dar lugar a esa peculiar configuración eclesiológica que es el llamado congregacionalismo. También veíamos que en Francia se desarrollaba en cierto modo este calvinismo, que consigue su propia libertad con el Edicto de Tolerancia de 1589, aunque luego constituirá una minoría eclesial. Bien, hemos de traer también a la memoria cómo este calvinismo, en primer lugar, estaba muy relacionado internacionalmente. Calvino tenía una gran red de relaciones. Veíamos también cómo Bucero se relacionaba con Cambridge y de ahí pasa a las islas inglesas, a las islas británicas, perdón, y después veíamos la vocación misionera y universal propia del calvinismo, también por ese espíritu de conquista que ellos tienen, ¿no? Ese gran celo apostólico y proselitista en todos sus sentidos, ¿no? Bien, con esto llegamos a el protestantismo americano. Habíamos visto cómo por un lado hay esa base presbiteriana propia de Escocia, también vamos a ver una influencia del anabaptismo, esa estructura congregacionalista, y al principio esas iglesias se opondrán tanto al anglicanismo como al presbiterianismo sinodal propio de Escocia. Serán los llamados puritanos independientes, que van a tener una gran influencia en la historia de los Estados Unidos, pero después se irán uniendo en la llamada Iglesia Reformada Unida, donde
se une el presbiterianismo con el congregacionalismo. Bien, por lo tanto, esta estructura eclesial va a favorecer uniones y divisiones sucesivas, es decir, tanto escisiones como futuras alianzas, y van a depender también en gran parte del carisma del líder. Bien, ese espíritu, digamos, no necesariamente unido, alcanzará una cierta unidad a través de la Alianza Reformada Mundial, fundada en 1970, que agrupa a 80 millones de fieles protestantes. Es decir, es una amalgama de iglesias de distinta afiliación que les une la común confesión de la fe en Cristo, el principio de la Biblia y de la sola Escritura, sin excesivas concreciones ulteriores. Bien, entonces hemos visto desarrollo del luteranismo, desarrollo del calvinismo, y ahora vamos a ver el desarrollo a partir del anglicanismo, que va a ser sobre todo ya en el siglo XVIII, ya estamos en el siglo XVIII, y va a ser sobre todo el metodismo de John Wesley, que es un misionero, en principio era un pastor anglicano, con un gran talante reformador, predicador ambulante, que recibe el nombre de metodista, es un nombre irónico que recibe en Oxford, precisamente porque tenían un gran método tanto en la vida espiritual como en la vida apostólica o en la labor social que ellos hacían, ¿no? Bien, este metodismo de John Wesley tiene una influencia del pietismo, porque Wesley viaja a Estados Unidos, donde conoce un pastor pietista que, como recordamos, es de origen alemán, y entonces entra en esa dinámica de lo individual, de la religión entendida más bien como sentimiento, y eso va a influir también en el modo de configurar, que no será una estructura sacramental, predominará sobre todo la predicación, la Biblia solo admite los libros protocanónicos, se insistirá en la fuerza del pecado y de la corrupción de la naturaleza humana, que solo puede vencer la gracia, sin una real sanación, y también en lo estructural, pues habrá el grado solo para presbíteros y diáconos, aunque tendrá también un gran carácter social, buscando esa conversión de masas. De cierto modo, el metodismo será una respuesta a una iglesia oficial anglicana que abandonaba al pueblo y que estaba también bastante influida por las corrientes de pensamiento del momento, como eran el racionalismo y el deísmo. Esto es lo que se llama el despertar evangélico de los siglos XVII, XVIII, XIX, que insiste mucho en los conceptos de conversión, de salvación, de santificación. También habrá algunas vertientes, como el metodismo calvinista propio de George Whitefield, incluso esto se concretará en las Islas Británicas con un partido evangélico. No hemos de olvidar que Newman, por ejemplo, en sus orígenes era evangélico y después entra a formar parte del movimiento de Oxford, que es, digamos, está un poco en las antípodas de sensibilidad eclesial y teológica, puesto que el movimiento de Oxford, como habíamos visto, es más catolizante y buscaba un mayor acercamiento a las posturas romanas respecto a la liturgia y la devoción. Pero en fin, estamos ya por tanto en el siglo XIX y vamos también a presenciar como en Europa surge el movimiento de los veterocatólicos o viejocatólicos, que en su origen rechazan el dogma de la infalibilidad pontificia propio del Vaticano I, pero que después se unirán con la llamada Unión de Utrecht, que eran unos cismáticos que habían ordenado un obispo sin mandato por parte de Roma, y entonces se constituye en una realidad cismática que por un lado afirma el episcopado histórico y la sucesión apostólica, que en cierto modo reconoce un cierto primado de honor en la figura de Pedro, mantiene los 7 sacramentos, aunque
efectivamente la Eucaristía reconoce la dimensión sacrificial, pero no la transustanciación, y de modo parecido tampoco admiten los últimos dogmas marianos de la Asunción y de la Inmaculada Concepción. Bien, estos veterocatólicos tienen también cierta importancia porque recordábamos que se unen con los anglicanos con el Tratado de Bonn en el siglo XX y que en todas las ordenaciones anglicanas interviene también un obispo veterocatólico, lo cual anima y complica al mismo tiempo el panorama ecuménico, ¿no?, que ha pasado ahí con la sucesión apostólica, cómo tenemos que entenderla, cómo tenemos que interpretarla. Bien, ahora tenemos que pasar, digamos, a una especie como de gran efervescencia de la vida cristiana, que va a dar lugar a las llamadas iglesias libres. Se da efectivamente un gran florecimiento de denominaciones protestantes, propiciadas por la interpretación libre de la Biblia, que es un principio que surge sobre todo a partir del siglo XVIII. Y podríamos decir que estos son pequeñas réplicas, microterremotos, que dan lugar a distintas denominaciones protestantes, que vamos a ver necesariamente un modo breve y sumario, ¿no? Bien, aquí lo que está de fondo es primero el principio de la sola escritura y de la libre interpretación, decíamos, y después los sacramentos del bautismo, a veces sacramento, muchas veces bautismo de adultos, y de la cena, pero en menor medida. Y también vamos a ver una gran impronta calvinista. La gran teología protestante es la calvinista, por lo tanto va a influir también en todas estas iglesias libres. ¿Por qué libres? Porque se enfrentaban a esas iglesias más institucionales, más de tipo histórico, que eran pues la anglicana en las Islas Británicas y en colonias, o la calvinista en los cantones suizos, en algunos de ellos, ¿no? O el luteranismo típicamente alemán o escandinavo o báltico. Sin embargo, estas van a ser iglesias como más independientes, más libres, van a decir ellos mismos, ¿no? Bien, estas iglesias libres se remontan ya, fijaos, al siglo XII, con la iglesia valdense, que es de origen francés, de hecho se llama los pobres de Cristo, los pobres de Lyon, y pasan a Italia, donde se establecen. Son iglesias de laicos, donde en principio no está reconocido el ministerio y cualquiera puede ejercerlo, puesto que lo único que existe es el sacerdocio común de todos los fieles. Hay también un cierto biblicismo literalista y eso les lleva, por ejemplo, a rechazar la doctrina del purgatorio o de los sufragios, ¿no? Bien, esto es un poco como la prehistoria. Estas iglesias libres van a nacer sobre todo, aunque hemos de recordar que el concepto de iglesia libre es más bien tardío, es del siglo XIX y se aplica sobre todo a las realidades que surgen en Escocia y en Suiza, ¿no? Pero después se pueden aplicar a otras mismas realidades que surgen sobre todo a partir del siglo XVI. Cuando surgen, por ejemplo, los menonitas, que deben el nombre a Menno Simons, que era un antiguo sacerdote holandés, que era partidario del anabaptismo, es decir, de solo reconocer el bautismo de adultos y no el bautismo de niños. Ellos solo van a tener los elders y los preachers, es decir, los ancianos, equivalente a los presbíteros, y después los predicadores, pero no van a tener una estructura eclesial de tipo apostólico, de tipo estructurado en torno al episcopado. Bien, estos menonitas son más conocidos como los Amis en Estados Unidos, ¿no?, que también tienen como una especial doctrina donde rechazan el progreso, incluso algunas comunidades viven sin energía eléctrica. Bien, bueno, en el siglo XVII van a surgir el movimiento baptista o anabaptista. Tiene su prehistoria en los anabaptistas, los Wiedertäufer de Thomas Müntzer en la ciudad de Münster, y también la comuna que tiene lugar en Ámsterdam,
y es también una radicalización de Zwinglio con trasfondo calvinista. Estos baptistas van a ser importantes sobre todo en Estados Unidos y sobre todo en comunidades afroamericanas. Bien, el principio eclesiológico que le rige es la democracia eclesial y como consecuencia el rechazo del dogma de la Iglesia, de la liturgia, del sacerdocio, y va a dar un protestantismo como muy fluido, donde van a surgir continuamente alianzas y divisiones. Los anabaptistas o baptistas van a insistir en la conversión antes del bautismo y van a destacar por una actividad misionera hacia los más alejados y la experiencia de la salvación. Bien, van a tener por tanto también una gran importancia. Bien, ya vamos viendo por tanto que estas iglesias libres surgidas en los siglos XVI y XVII van a estar unidas sobre todo por el principio del bautismo, muchas veces bautismo de adultos, y después la palabra de Dios, la predicación. Y entonces esto va a crear un contexto muy maleable donde pueden surgir multitud de comunidades. Bien, también hemos de recordar, y ahora volvemos a Alemania, el pietismo, que era una reacción frente a la neo-ortodoxia luterana, es decir, a la ortodoxia veteroprotestante, que creaba incluso una escolástica propia, también con un cierto tinte racionalista. Y como reacción a ese racionalismo se insiste en este emotivismo, en este pietismo, en este centrarse en la vida opuesta a la doctrina, el espíritu frente a la institución, la fuerza frente a la apariencia, es decir, la primacía del sentimiento de lo individual, de la piedad personal. Habíamos citado el ejemplo de Spener con sus Pia Desideria, donde insiste en esos conceptos de piedad y de santificación personal. Bien, este va a ser también un buen trasfondo para las iglesias libres que van a surgir también en otros territorios. Por ejemplo, los cuáqueros, que deben su nombre a to quake, que quiere decir temblor. Es una comunidad fundada por George Fox, que insiste en la importancia de recibir una luz interior, es decir, a partir de la ascesis y del amor al prójimo, experimentar personalmente de un modo físico esa presencia y esa acción de Dios. Van a ser importantes, por ejemplo, por su predicación de la no violencia, del pacifismo y del abolicionismo de la esclavitud. Van a tener un peso histórico importante y una acción, digamos, positiva en la historia, ¿no? Pero digamos que desde el punto de vista doctrinal es una religión sin dogma, donde se insiste en una religiosidad individual, una oración silenciosa, donde los sacramentos no ocupan un lugar importante. Históricamente van a ser importantes porque William Penn, el fundador de Pensilvania, va a ser también un famoso líder cuáquero. Bien, ya acercándonos al siglo XVIII encontramos los evangélicos, que decíamos que tenía una base congregacionalista desde el punto de vista eclesiológico y que estaba centrado en la doctrina del despertar espiritual. Los evangélicos van a ser sobre todo una iglesia de laicos enfrentada a una iglesia de pastores, es decir, cualquiera puede celebrar un sacramento. Son comunidades pietistas o también llamadas evangélicas libres, donde la influencia del calvinismo va a ser fuerte y también de este pietismo que acabamos de mencionar. No reconocen el bautismo de niños, por lo tanto solo practican el bautismo de adultos y la cena solo como un memorial de tipo comunitario y con carácter convival, es decir, la cena entendida como banquete y no como sacrificio. Los evangélicos tienen una influencia positiva por la insistencia en la conversión y por las exigencias éticas y el carácter misionero que han conseguido, por ejemplo, importantes frutos en la lucha contra el alcoholismo. Bien,
ya nos adentramos poco a poco en el siglo XIX con los adventistas, que también son importantes. Lógicamente, como su nombre indica, insisten en la venida de Cristo. Está fundado por Ellen G. White, que anunció el fin del mundo y la venida de Cristo en 1844. Después lo pospuso a 1863 y han tenido lugar sucesivas retrasos de la fecha, ¿no? Los adventistas se centran en la Biblia y la sola fides, como es lógico. También son comunidades de tipo anabaptista, no reconoce el bautismo de niño. Curiosamente, celebran el sábado y no el domingo e insisten en la inminente llegada de Cristo. Bien, es una comunidad también muy activa y presente también en nuestras iglesias, ¿no? O, digamos, en nuestras diócesis me refiero, iglesias locales. Bien, y por último, el ejército, o penúltimo, el Ejército de Salvación, también es conocido, que surge del movimiento del despertar espiritual. El fundador era un antiguo pastor metodista, de donde toma el carácter social. El Ejército de Salvación se ha encargado de evangelizar a masas perdidas, digamos, desfavorecidas. Insisten en el concepto de salvación, están centrados en la Biblia y predicación y no tienen apenas sacramentos. También están muy activos y presentes en nuestras iglesias locales. Bien, y por último, ya hemos llegado al siglo XX, tenemos los pentecostales, que insisten también en los conceptos de conversión, salvación, bautismo del Espíritu. Y es, lógicamente, practican habitualmente el bautismo de adultos y centrados en la Biblia, un cierto logocentrismo. Para ellos es muy importante la experiencia, las experiencias sobrenaturales, y en concreto experimentar cómo Jesucristo salva, Jesucristo bautiza, Jesucristo sana, Jesucristo viene, es decir, salvación, bautismo, sanación, venida. Hablan de un bautismo del Espíritu que no es el sacramental, y es, digamos, ese renacer en el Espíritu, reborn Christians, ¿no? Bien, y por supuesto no tienen ningún vínculo de tipo estructural, eclesiológico, ni doctrinal dogmático, por lo tanto es un movimiento fluido. De hecho, hay una guerra de cifras entre el pentecostalismo, que afirma ser entre 300 y 600 millones, y los evangélicos, que también manejan una cifra en torno a los 400. Entonces no se sabe muy bien si son evangélicos o pentecostales o las dos cosas, etcétera, ¿no? Bien, entonces, ya concluyendo con todo esto, podemos decir que hay una serie de desarrollos históricos doctrinales del luteranismo, del calvinismo, del anglicanismo, que da lugar a esas iglesias históricas o nacionales que hemos visto, y después otras realidades independientes que hemos llamado iglesias libres, que en cierto modo preconizan o hacen realidad eso que habíamos visto en la disputa de Marburgo en 1529, donde Lutero se pelea no solo con Zwinglio, sino con Bucero, con Niccolò Ampadio, después se dividirá con Thomas Müntzer y con Karlstadt, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, esa primera división que veíamos en los primeros momentos del protestantismo se va a ir realizando poco a poco a través de la historia hasta llegar a la situación actual, donde tenemos 900 millones de protestantes frente a 2.400 millones de cristianos en total, y por lo tanto son unas comunidades con las cuales la Iglesia Católica mantiene un diálogo teológico oficial, y, digamos, una realidad con la cual nosotros nos tenemos que confrontar también en la actualidad, no solo en la teología, sino también en el día a día de nuestras iglesias. Pues esto ha sido. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Espero vuestras preguntas aquí abajo en los comentarios de YouTube, y hasta cuando queráis. Un saludo.